Bueno, pues aguas abajo de Hidroituango está la emergencia de los habitantes ribereños, pero más que eso, por el estado del río Cauca, que muchos dicen que podría morir a causa de la represa. Por eso nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero y experto en gestión ambiental, Óscar Puerta Lucchini. Óscar, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Juan Fernando, Andrea, ¿cómo están? Pues es un gusto saludarlo. Le quiero preguntar, con el cierre de compuertas de Hidroituango comenzó a moverse la campaña SOS Río Cauca. En realidad, ¿el río Cauca puede morir? ¿Usted cree que ya comenzó a desaparecer? Yo creo que estos son dos etapas. La primera, para hacer una metáfora que copio aquí al profesor Gustavo Wilches, el río Cauca está infartado. Es una arteria que taponamos y ese pulso está generando todo un daño que probablemente se va a recuperar parcialmente, pero no totalmente, y que ni siquiera somos capaces de dimensionar. Y una segunda etapa es la permanencia del proyecto como tal, que genera todo un cambio en el río y digamos que no lo mata, pero hace que hayan dos ríos, uno aguas arriba y otro aguas abajo, con unos impactos ambientales que tampoco somos capaces de dimensionar. Óscar, usted dice que el río está infartado, pero escuchamos o hemos escuchado durante estos días que el río Cauca está muerto. ¿Eso es cierto? Digamos, ¿es totalmente irreversible lo que vemos hoy? Lo que vemos hoy, hay un daño que ya es irreversible, 15.000 individuos de especies de peces ya desaparecieron. Esas especies se pueden recuperar algunas, pero no tenemos ni siquiera capacidad de dimensionar el daño, entonces no podemos ni siquiera saber si se va a recuperar, porque no sabemos hasta dónde debe recuperarse. Entonces, muerto, en este momento diría yo que está infartado, está en un estado agónico y va a estar muerto, va a cambiar completamente en la medida que el proyecto de Hidroituango permanezca. Para usted, aquí hay improvisación, falta de previsión, negligencia. ¿Qué es lo que usted, experto en tema ambiental, ve aquí en el pobre río Cauca? Evidentemente hay una falta de planeación y una falta de manejo del riesgo, que es lo que se hace desde el principio, no necesariamente... ¿Arranca con falta de planeación, dice usted? Sí, correcto. Y le voy a explicar por qué. Estamos haciendo un proyecto que se seleccionó hace 60 años, por ejemplo, pero lo estamos haciendo con la visión de hace 60 años. Hace 60 años... plantear ese proyecto hoy en día en un ecosistema como el río Cauca no tiene ningún sentido. Entonces mantuvimos esa decisión de hacer un proyecto pensado hace 60 años, no tenía nada de malo hace 60 años pensarlo, pero con el conocimiento que tenemos hoy no tiene ningún sentido. Entonces ahí arrancamos con un problema de planeación serio en el sistema energético. Improvisación, sin duda, porque para mostrar la improvisación, o sea, el túnel de desviación alterno se arranca sin modificación de la licencia, sin que la ANLA se apruebe la modificación de la licencia. Eso es evidentemente una improvisación como país. Y sin duda, digamos, hay cierto grado de negligencia, aunque ese me cuesta mucho más trabajo de identificarlo y mencionarlo, pero creo que las autoridades han tenido falta de presencia desde el comienzo del proyecto. Es decir, no exigir el diagnóstico ambiental de alternativas es un error. No estar presente permanente en el puesto de mando unificado, no tomar la vocería del puesto de mando unificado es un error. Óscar, según EPM, mañana podría haber actividad en el vertedero nuevamente porque llegaría la represa a 401 metros, a esa cota. Eso, en realidad, ¿qué tan bueno es? ¿Qué tanta agua le va a llevar al río Cauca? Eso sí es un motivo para celebrar, digamos. Pues en realidad es lo que se espera y lo que se necesita y lo que va a pasar. O sea, eso no, ni siquiera se necesita ser genio para saber. Es decir, el agua que entra va a salir, no tenemos ninguna otra salida, va a salir por el vertedero. No sé si lo logren mañana, creo que no. Entre más tiempo pase, peor para el río, exacto. Yo pensaría que eso puede ser el sábado o el domingo. Pero sí, vamos a recuperar el caudal que tenía el caudal, pero es que un río es mucho más que caudal, un río es los sedimentos que trae desde la cuenca alta, un río es lo que esos sedimentos generan con los peces, con la fauna, con la misma flora. El río va a empezar a arrastrar sedimentos en la cuenca baja, va a cambiar completamente el relieve en la cuenca baja. Óscar, eso me da pie para preguntarle, porque usted escribió el río Cauca como arrinconado, con agua verdosa, sin sedimentos, nos lo está diciendo ahora. ¿Eso qué significa entonces para la vida del río, esa interrupción abrupta del cauce? Pues hasta ahí llegó, pues. Ese cambio en el color, exactamente, ese cambio en el color lo que implica es precisamente eso, que cambia la carga de sedimentos, la capacidad del río de transportar sedimentos que se va a mantener mientras el proyecto esté. ¿Eso qué implica? Implica un cambio total en el ecosistema y ese cambio total, daños en el ecosistema, eso es, digamos, gravísimo. Ese cambio de color no es gratis, el río era
dorado, le decían el mono, y hoy en día ustedes ven un río verde transparente. Esas no son las aguas del río Cauca. ¿En algún momento se tomaron cierto tipo de precauciones, tal vez de contratar pescadores para intentar salvar pescados, para intentar salvar las ciénagas? ¿Eso ya estaba muy tarde para tomar esas precauciones? Pues yo pienso que EPM sabía para dónde iba y empezó a planear la maniobra y contrató una gente, 700 personas, acaba de mencionarlo también Rodrigo Suárez, 700 personas entre la cabeza de la presa y Puerto Valdivia. Solo Puerto Valdivia hay alrededor de 40 kilómetros, 700 personas para rescatar en mucho más de 40 kilómetros peces es imposible, aparte de otras especies. Entonces digamos que eso suena insuficiente de todas maneras. Pues él acaba de decirlo, 15.000 peces muertos, eso es una biomasa gigante y una pérdida de riqueza biológica muy grande. Qué pesar. Óscar, gracias por madrugar con nosotros y No, por a acompañarnos. ustedes muchas gracias, espero.